A continuación, a cargo del profesor Eduardo Matos, la ponencia magistral inaugural titulada Manuel Gamio y la antropología mexicana. Bueno, pues después de tantas y amables palabras, no me queda más que decirles el título de mi ponencia y pasar a lo siguiente, porque ya no va a dar, bueno, sí va a dar un poquito de tiempo. Y pues la idea, precisamente ahora que se cumple un siglo de que don Manuel Gamio empezó con esta idea de investigación integral y demás, pues ver precisamente cuáles eran los principios que normaban la investigación de don Manuel. Vamos a remontarnos a aquel tiempo, ya que las ideas que Manuel Gamio va a aplicar en la población del Valle de Teotihuacán, su muy conocida investigación integral, va a tener algunos antecedentes, y esos antecedentes son la creación de la Escuela Internacional de Arqueología y Etnología Americana, que en cierta forma podríamos considerar que es el antecedente de nuestra actual ENA, Escuela de Antropología. Pero esto estaba ocurriendo durante el Porfiriato, o sea, allá por principios del siglo XX va a haber ciertas reuniones para llevar a cabo la fundación de esta escuela internacional con sede en la Ciudad de México. Así se hace. El gobierno de don Porfirio hace algo bueno, es decir, apoya esta iniciativa, y resulta que en ese medio, en esa escuela, ya va a haber, a través de sus maestros, de los alumnos mismos, un interés por tener una idea global de lo que era la antropología. Allí, por ejemplo, el primer director fue Edward Seller, ni más ni menos, ¿verdad? Le siguió Franz Boas, ¿no? El geólogo Engelrand, Tosser de la Universidad de Harvard, y finalmente Manuel Gamio, que siendo alumno de la escuela después fue director de la misma. Entonces vean ustedes nada más los nombres de estas personas y su presencia en aquel momento dentro del ámbito antropológico. Entonces ellos ya planteaban, y por eso los alumnos que pertenecían a la Escuela Internacional, que eran pocos, ¿verdad?, eran personas que, como J. Alden Mason, que era lingüista o se dedicó después a la lingüística, estaba don Manuel Gamio mismo, ¿verdad?, como un alumno que había estado tomando cursos en la escuela, en el Museo Nacional de Nicolás León, de don Jesús Galindo y Villa, etcétera, ¿verdad? Y así podríamos mencionar varias personas que se dedicaban a algunas de las ramas antropológicas. Ya había este concepto que Gamio va a afinar y va a, digamos, a unir y a plasmar en la población del Valle de Teotihuacán, que empieza su investigación hace, como ya se dijo, un siglo. ¿Cómo concebía Gamio a la arqueología? Para que vean este concepto precisamente que ya existía de la antropología como ciencia general del estudio del hombre, ¿no? Entonces, don Manuel escribe en 1916 en su libro Forjando Patria lo siguiente: la arqueología es parte integrante del conjunto de conocimientos que más interesa a la humanidad y que se denomina antropología, o sea, el tratado o ciencia del hombre. La antropología suministra el conocimiento de los hombres y de los pueblos de tres maneras: por el tipo físico, o sea, la antropología física; por el idioma, la lingüística; y por su cultura o civilización, la arqueología, que atendía al pasado, y la etnología y la etnografía, que atendían fundamentalmente al presente, el presente de aquel momento. Entonces, como ven, esta idea integral que se plasma dentro de la Escuela Internacional va a tomar, digamos, repercusión en la obra que Gamio va a realizar aquí en el Valle de Teotihuacán. Entonces, Gamio había dividido el país en 11 regiones, en las que él veía
que independientemente de los estados, es decir, Sinaloa, Sonora, etcétera, ¿verdad?, que había componentes culturales que unían a cada una de esas 11 regiones. Y entonces ve que la primera región, que es donde se va a empezar a aplicar este concepto integral, es precisamente, o puede ser, el Valle de Teotihuacán, como representativo de lo que era esa primera región, que estaba formada por varios estados, el Estado de México, Tlaxcala, etc. Entonces, después iba a continuar con el área de Oaxaca, ¿no? Y así hacer 11 grandes proyectos de investigación con este concepto integral de él. ¿Qué era este concepto integral? Era estudiar una región, ¿verdad?, viva, ¿verdad?, sus habitantes actuales, digamos, ¿verdad?, desde la perspectiva de su presencia prehispánica, el embate de la colonia y sus consecuencias y demás, y la población actual, porque la tirada de don Manuel era que la antropología debería servir para esa población actual, es decir, de su momento, ¿no? O sea, que todo ese conocimiento histórico desde el mundo prehispánico, colonial y moderno tuviera una repercusión inmediata en la población. O sea, que la antropología empezaba con buen pie, es decir, pensando en la mejora de la población actual, pero también haciendo ver todos esos antecedentes históricos. Pero además, esos antecedentes históricos, tanto en lo prehispánico, colonial y moderno, tenían que verse a partir de la economía de aquellos momentos, de la organización social, del medio ambiente, en fin. O sea, por eso es que él, cuando va a plantear aquí esta investigación, él está tomando en consideración dos categorías fundamentales, que eran población y territorio. Estas dos categorías, es decir, el ente vivo, la gente, el pueblo, que son los que van a transformar toda una serie de cosas desde el mundo prehispánico hasta el momento en que él vivía, ¿verdad?, era o se había dado dentro de un territorio específico. Por lo tanto, población y territorio eran los dos parámetros de los que partía para su investigación. Y nos dice: ya que población y territorio son entidades íntimamente ligadas y dependientes una de otra en casi todos sus aspectos y características, precisa conocer integralmente a ambas a fin de poder mejorar las condiciones de vida, tanto materiales como abstractas, de la primera, de la población. O sea, aquí está con toda claridad, diáfanamente expresado, cómo la antropología tenía que abocarse y tenía un sentido. Fíjense que yo a mis alumnos de la arqueología general, por ejemplo, yo les preguntaba en la escuela de antropología: bueno, ¿ustedes saben por qué tú, que quieres ser arqueólogo, estudias junto a un lingüista, a un antropólogo físico, un etnólogo, un antropólogo social? No tenían la menor idea. Pues no, ahorita que lo dice usted, pues sí. Digo, bueno, pues miren, los antecedentes de esto de ver integralmente al hombre, desde el lenguaje, desde todo esto, parte, y ya les echaba yo el choro que les estoy echando a ustedes. Entonces, pues, Gamio percibe todo esto e invita a un grupo enorme de especialistas, pero no solo, digamos, dentro del campo antropológico, sino que invita a meteorólogos, geógrafos, físicos, o sea, una cantidad de gente para que hagan precisamente el estudio de todo el valle, ¿verdad?, y ver qué mejoras se pueden meter para la población en ese momento, ¿no? Nos dice Gamio: hasta ahora fue costumbre en México estudiar a los grupos indígenas desde un punto de vista que bien pudiera llamarse teórico. Tratadistas nacionales y extranjeros se encargaron de describir con el criterio superficial del viajero unos y con el exclusivamente científicos otros,
las costumbres, los caracteres físicos, etcétera, de las poblaciones indígenas mexicanas más importantes, sin otro objeto que el de dar a conocer lo pintoresco y lo típico de ellas, o bien con el de suministrar datos científicos relacionados con el conocimiento de las mismas. Pero jamás se les estudió con finalidad práctica. Nunca fueron investigados integralmente los orígenes de sus problemas, ni se especuló sobre la manera más adecuada de resolverlos. O sea, él bogaba por una antropología aplicada, ¿no?, a esta población. Entonces, ¿cuál va a ser la repercusión de los trabajos de don Manuel? Que además, como bien se expresó en algunos de los que tomaron la palabra, abarcó y fue principio de una serie de cosas que muchas personas quizá desconocen. Por ejemplo, don Manuel Gamio es el primero prácticamente que aplica el cine, ¿no?, grabación, a sus estudios antropológicos. O sea, él hace que se graben los elementos presentes de la población, del físico de esta población de Teotihuacán de principios de siglo, los trabajos arqueológicos, etcétera, a grado tal que su presencia dentro de los estudios del cine mexicano han quedado plasmados por un gran historiador del cine, como es Aurelio de los Reyes, que por cierto el año pasado o antepasado recibió el Premio Nacional en Historia por estos motivos. Dice Aurelio de los Reyes lo siguiente: la obra cinematográfica de Manuel Gamio satisface plenamente las tres características. Esas tres características eran la que tenía que ser una investigación que sirve para adquirir conocimiento, la enseñanza empleada con fines didácticos y la divulgación. Entonces dice Aurelio que satisfacía plenamente esas tres características. Las películas que ordenó filmar antes, durante y después de las excavaciones en Teotihuacán caben dentro del primer rubro, ¿no? Las que mandó filmar sobre costumbres de los habitantes de la región, danzas, cantos, la manera de trabajar de una comadrona durante un parto, se insertan en la segunda clasificación, y las que difundieron su obra sobre el valle de Teotihuacán, las ruinas arqueológicas de ese mismo lugar y de algunos sitios de Yucatán y su argumento sobre la leyenda de Tlahuicole entran en la tercera categoría. O sea, que vean ustedes, desde 1917 a 1920 más o menos, aunque dura el proyecto, ¿verdad?, con toda esta visión multidisciplinaria, va Gamio pues a tener esta presencia. Les resumo en algo que el mismo Gamio proporciona a través de los 3 tomos de la población del Valle de Teotihuacán y nos dice de las cosas que aplicó aquí en este lugar. Instalación de una estación meteorológica. Se hicieron censos agrarios y se realizó petición de tierras. La dirección formuló y distribuyó opúsculos para dar a conocer métodos prácticos para mejorar el cultivo y la cría de ganado. Se evitó la tala de árboles y siguieron medidas de reforestación. Se construyó a iniciativa de la Dirección de Antropología un nuevo camino de México a Teotihuacán. Se estableció la estación Pirámides del ferrocarril y el puente que une esta estación con otra. Se ayudó por parte de los ingenieros de la dirección en el trazo del camino de San Martín a la zona arqueológica. Se aplicó un censo que incluía nuevas variantes. Se vacunaron por el personal de la Dirección de Antropología 1.500 niños y adultos contra la viruela. Se creó una escuela regional de la que se reparte el desayuno escolar consistente en pan y leche. Actualmente vemos de repente que algún político quiere revestirse de gloria diciendo que están aplicando el desayuno escolar. No, Gamio lo hizo hace un siglo. Luego dice: en la escuela se introdujo la elaboración de pan de tejidos de paja, manufactura de cerámica en un horno hecho por la misma dirección, horno que todavía por ahí queda atrás del Centro de Estudios Teotihuacanos, que era la escuela en donde Gamio y su gente llevaba a cabo todo esto. A los niños se les imparten diversas clases de dibujo, modelado, se les inculca reproducir su propia flora y fauna, además de enseñarles el aprovechamiento de los recursos naturales del valle. Un aspecto importante
fue que dentro del plan de enseñanza, este se adaptó a la realidad existente, ya que los niños acudían poco a clases porque tenían que ayudar en sus casas en diversos menesteres. El nuevo plan tomó esto en consideración y los niños repartieron sus horas de estudio y de ayuda doméstica. La educación de adultos también fue atendida. A los adultos más destacados que se dedicaban a la cerámica se les envió a Puebla para que conocieran la técnica de la talavera y la desarrollaran en Teotihuacán. Se instaló un apiario, se sembraron moreras, se trató de hacer comercial la producción de cordeles, tejidos y costales de fibra de maguey. Por iniciativa de la Dirección de Antropología, Francisco Goitia, el gran pintor, se estableció varios meses en Teotihuacán para que empezara a plasmar lo que lo rodeaba. Entonces, como ustedes ven, hubo todos estos elementos, ¿verdad? Y finalmente la obra de don Manuel Gamio quedó allí presente, pero cuando se publican en 1922, imagínense un tiempo récord, de 17 a 22 ya estaban publicados los 3 tomos por la Secretaría de Agricultura y Fomento. Y aquí hago un pequeño paréntesis para explicar qué era esto. Al impulso de la Revolución, esta Secretaría de Agricultura y Fomento empieza a ver el problema agrario, a repartir tierras, etcétera. O sea, el impulso de un movimiento revolucionario que al paso de los años ya se iba a ir olvidando muchas de estas cosas, ¿verdad? Y ya se iban dejando a un lado. Pero en aquel momento, con ese impulso, se invita a un individuo que era Pastor Roa. Pastor Roa era la persona que pocos años antes, hacia 1914, 15, por ahí, en plena revolución, establece ni más ni menos que una villa llamada Villa Madero con carácter socialista, ¿no? Después, fíjense nada más la importancia y la visión de este hombre. Pastor Roa va a escribir, de hecho, los 2 artículos más revolucionarios de 1917 de la Constitución, que son el 27 constitucional y el 123. O sea, donde se está hablando del derecho de obreros y de campesinos para, digamos, como lo que se debe impulsar dentro de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, esto nos da una idea. Entonces, ¿qué hace Pastor Roa? Estando al frente de esa Secretaría de Agricultura y Fomento, invita a Manuel Gamio, conoce de la obra de don Manuel y dice, ven acá, ven a colaborar con nosotros y preséntame un proyecto, un plan. Y entonces surge inicialmente lo que se va a denominar en 1917 digamos, el centro dentro de la Secretaría, el Centro de Arqueología y Etnología, que en 18 cambia su nombre a Dirección de Antropología, ¿no? Entonces ahí es donde Gamio puede desarrollar, ¿verdad?, con la presencia y el apoyo de Pastor Roa, este hombre. Acuérdense que en esa época también estaban presentes algunos gobernadores, ¿verdad?, socialistas de gran avanzada, como Carrillo Puerto en Yucatán, ¿no? O Alvarado en Campeche, en otro de los estados. Por cierto, que si ustedes ven la escuela que Gamio funda, que ahora es el Centro de Estudios Teotihuacanos, por lo menos así le puse yo, van a ver que arriba dice escuela y tiene el nombre de Carrillo Puerto, porque Gamio admiraba mucho toda la posición social, ¿verdad?, de este personaje, ¿no? En fin, ya para no aturdirlos mucho, solamente voy a comentarles de la repercusión que tuvo la obra de la población del Valle de Teotihuacán. Resulta que, impresa ya la obra, se envía a varios centros en el mundo, universidades, museos, etcétera, y he escogido 2 o 3 cartas que se le envía al gobierno mexicano y a Manuel Gamio acerca de la impresión que causa esta obra integral con un sentido social, etcétera, ¿no? ¡Ay,
Que pasen las diapositivas. Perdón, sí, he ahí las diapositivas. Bueno, aquí tienen el momento. Espérense, no tan rápido, échale para atrás, Conchita. Esta es muy significativa porque es don Porfirio retirándose afortunadamente del país. Es decir, él inauguró los cursos de la Escuela Internacional en 1911, pero a poco de haberlo inaugurado tuvo ya que salir corriendo, se embarca en el Ipiranga, barco brasileño. Curiosamente, Ipiranga es el grito de independencia de Brasil, por cierto. Y entonces, ahí lo vemos cuando ya se retira a Europa. La siguiente es el Congreso de Americanistas. Ahí está don Edward Seller, que es el primer director de la Escuela Internacional, y lo ven allí en el centro, abajo, con su barba, un sabio, y es al único que le toca tapetito. Ven ustedes que tienen, el calor, el frío ya era fuerte. Y por cierto que allí ven, casi atrasito de él, a la derecha, está don Leopoldo Batres. Ahí está don Leopoldo, se identifica por su robustez y demás. La que sigue nos va a mostrar, ahora sí, bueno, ahí está Franz Boas. Boas, como dijimos, fue el segundo director de la Escuela Internacional, maestro de Gamio, y quien le encarga a Gamio hacer el trabajo estratigráfico que Gamio hace en Azcapotzalco, y considera que ese trabajo de Azcapotzalco, ¿verdad?, es primera vez que se aplica una estratigrafía, en este caso artificial, ¿verdad?, por centímetros, en fin, y Gamio dice, esta es la forma en que hay que excavar científicamente para que el dato pueda tener validez. La siguiente nos muestra otra vez a Boas, ya mayor, allí escribiendo. La que sigue nos va a mostrar a Seller, precisamente, ya con alumnos de la Escuela Internacional. Ahí lo tienen en una visita que hace por diferentes lugares, un recorrido bastante amplio, con los alumnos. Por cierto que por ahí anda Isabel Ramírez Castañeda, que era una alumna que hablaba en náhuatl, por cierto, y que también es parte de los alumnos de la escuela. La que sigue nos va a mostrar algunos de los resultados de esa escuela internacional. Ahí tienen ustedes estas publicaciones. En la que sigue vemos algunos de los tepalcates, de los materiales que fueron estudiados por algunos de los alumnos de la escuela internacional. En la que sigue vemos a los alumnos, ahí está doña Isabel, en Morelos, con grandes sombreros allí, haciendo, digamos que una práctica de campo. Recuerdo que cuando le di mi libro a esta niña Uruñuela, ella se fijó en esa foto y me dijo, ¿de dónde es? Y en ese momento le digo, pues no me acuerdo, pero era en Morelos, era la práctica que estaban realizando en Morelos los alumnos, ¿no? En la que sigue está, bueno, ya de don Manuel, de quien venimos hablando. La que sigue nos va a mostrar a don Manuel de niño, en alguna época fue niño, y después fue padre, como pueden ver, un tanto prolífico, porque tiene a las 3 hijas allí. Una de ellas va a ser, por cierto, la mamá de Ángeles González Gamio, que todavía anda por ahí caminando, pese a su avanzada edad. Bueno, aquí tienen ese trabajo estratigráfico que fue tan importante, en que don Manuel va excavando y logra definir que la primer presencia hasta abajo va a ser la del llamado preclásico, en aquel momento cultura de los cerros se le llamaba. Después viene Teotihuacán, y ya en la más arriba, en la más alto, viene la azteca o mexica. Entonces él va a establecer, gracias a este trabajo técnico muy depurado, esta secuencia. La que sigue nos muestra las 11 regiones en las que Gamio había dividido el país, y cómo la primera, la ven allí en el centro, va a ser en la que va él a comenzar sus análisis de la población del Valle de Teotihuacán. En la siguiente vemos ya la publicación que va a ser la Secretaría de Agricultura y Fomento. Aquí es uno de los tomos, ¿verdad? Lo divide en el tomo prehispánico, el colonial y el de la población actual. La que sigue, aquí vemos, pues ya ni veo qué, pero bueno, algo muy interesante. Y en la que sigue, es la guía, me corrige aquí mi amigo Alejandro.
Ahí ven algunas de las cosas, digamos, que se van aplicando precisamente dentro de la investigación por los diferentes miembros de la población del Valle de Teotihuacán. La que sigue va a permitir ver, la que sigue, bueno, ahí ven también algunas de las conexiones, en fin, de los mapas. La siguiente, otro mapa más, ahí tenemos todo el valle, lo que compone todas estas características. La que sigue, bueno, lo de la ciudadela, ¿no? Que además nos lo muestra en una forma muy interesante, ¿no? Cómo se encontraba a mitad de los trabajos y finalmente cómo se puede observar esa ciudadela, ¿no? La que sigue, ahí la tenemos, en donde ahora se han hecho ya trabajos relevantes por parte de mi muy admirado amigo Sergio Gómez, y en donde ven ustedes cómo es un gran recinto cerrado, solo abierto hacia el poniente, hacia la calle de los Muertos, pero en donde vemos la trascendencia que esto tiene y cómo, después de tantos años de que se investiga esto, un trabajo como el de Sergio viene a aclararnos muchas cosas, también después del túnel que hay en la Pirámide del Sol, encontrado por don Jorge Acosta en 74, por ahí. La que sigue, el estudio de la población actual, es decir, cómo se analiza el aspecto físico y otras características, ¿no? La que sigue nos va aquí está la estación, la vía que se hace, la estación en Teotihuacán, ¿verdad? Pirámides, que inaugura don Manuel Gamio. La que sigue, aquí la escuela en plena acción, ¿verdad? Los maestros locales atendiendo bajo la directriz de la Dirección de Antropología algunos de los aspectos, ¿verdad? Ya habíamos dicho los desayunos escolares y otros aspectos que se enseñaban aquí. Y otra más nos muestra a dibujos de Goitia, en donde podemos observar en la siguiente, por ejemplo, creo que es la danza de achileos, que aún se baila aquí, y la de moros y cristianos. Yo todavía la vi hace algunos años. Gamio dio un impulso muy fuerte a lo que se llamaba folclore en aquel momento, como expresión legítima de los pueblos. Entonces aquí vemos cómo Goitia capta precisamente esos momentos y queda inscrita en la población del Valle de Teotihuacán esas danzas, esos, digamos, cuentos, etcétera, que había en la población. La que sigue, bueno, son algunas viñetas que adornan su obra, y creo que la siguiente ya es la última. Y entonces ya para terminar, ahora sí, creo que ya hasta ahí se llega, ¿no? Bien, decía yo cómo la repercusión fue enorme en el medio académico. Vean ustedes lo que el oficio que envían, nada más les voy a leer los nombres de quienes firman esta carta. Hubo 120 opiniones que se mandaron y se publicó un folletito en aquel momento con las 120 opiniones sobre la población del Valle de Teotihuacán. En este caso la firman gentes de la talla de el doctor Liska y Clark Whistler del American Museum of Natural History de Nueva York, el doctor William Holmes de la National Gallery of Art de Washington, el doctor Sylvanus Morley, el magista de la Carnegie Institution of Washington, el doctor Herbert Spinden del Peabody Museum, el doctor Alfred Tosser de la Universidad de Harvard, Massachusetts, y los doctores Hodge y Marshall Saville, ni más ni menos, del Museo del Indio Americano. Entonces, ¿qué era lo que decían ellos en su carta? Dicen, el examen de la gran obra La población del Valle de Teotihuacán, en la que aparecen investigaciones antropológicas hechas en el valle del mismo nombre, obliga a los suscritos a dirigirse al gobierno de México por conducto de su excelencia, el embajador en Washington, para presentarle nuestra más alta estimación por su actitud hacia este campo de investigaciones que está fomentando y a la manera eficiente que los estudios han sido efectuados por la Dirección de Antropología de la Secretaría de Agricultura y Fomento. Pero no queda ahí. En otra de las opiniones, esta es de Alfred Kidder, ni más ni menos. Entonces era el director del Andover Museum of Massachusetts. Dice, nada semejante a este notable trabajo ha sido hecho con anterioridad.
esta obra contribuirá a difundir y dar aplicación sociológica a una ciencia que ha sido para todos abstracta y poco práctica. Aquí se veía eso que mencionábamos, cómo se aplica en la práctica estos pensamientos. Finalmente, ya para no atormentarlos muchos, el etnólogo alemán Jorge Tilenius, director del Museo Etnográfico de Hamburgo, señala lo siguiente: con verdadero placer veo que se estudian en México actualmente las poblaciones contemporáneas científicamente en el sentido de la etnología europea. Precisamente en México esta clase de investigaciones prometen resultados prácticos y particularmente interesantes. El programa de la Dirección de Antropología, dispuesto con gran previsión, contiene buen número de sugestiones valiosas para nosotros, que con gusto y agradecimiento tomaremos en consideración en nuestras propias investigaciones. O sea, el impacto de la obra de don Manuel, inclusive en la antropología europea. ¿Hay algo más que decir? Pues yo creo que no. Por eso esta mesa redonda está dedicada precisamente a la figura de un gran antropólogo, don Manuel Gamio. Muchas gracias.